Vamos entonces a configurar el segundo tipo de data components que vamos a usar en esta aplicación. Antes señalar que donde estamos colocando los componentes, de momento es la única capa porque ni pusimos fondo ni otras imágenes. Mejor llamarle a la capa donde coloquemos los componentes, pues simplemente así, componentes, para tenerla organizada. Y recuerda que esto siempre es un muy buen hábito para crear aplicaciones en Flash, organizar bien por capas las distintas partes que tengan en este caso los componentes. El segundo tipo de data components que vamos a usar son los denominados dataset. Al igual que los XML connector que estamos utilizando hasta ahora, los dataset son también componentes no visuales. Por lo tanto, podemos situarlos fuera del escenario y por lo que ya explicamos antes, es mejor situarlos fuera del escenario. Decíamos antes que dentro de los data components, contenedores de datos, hay dos, el dataset y el data holder. En este caso vamos a usar el dataset. La principal diferencia que existe entre dataset y data holder es que el dataset nos permite navegar, nos permite movernos a través de los distintos datos, de las distintas filas que va a contener y que son el resultado, lo que se denomina el record set, los datos devueltos cuando hacemos una petición, un query. Lo vemos aquí en el ejemplo terminado para entenderlo, cuando después lo relacionemos con los componentes DataGrid. Aquí vamos a tener un grupo de filas que va a ser el nombre de los continentes y cuando pulsemos el nombre del continente tiene que estar sincronizado para que cambien aquí el nombre de los países y por lo tanto necesitamos un método que es lo que nos permite hacer el dataset para poder movernos entre los distintos elementos que nos devuelva cualquiera de las peticiones que hagamos, Europa, Asia, África, igual después con los datos de cada uno en concreto. Como podemos ver en el ejemplo terminado, necesitamos tres datasets. Uno va a ser para relacionarlo con la tabla donde aparece el nombre de los continentes, que en este caso recuerda la tabla que denominamos family, y otros dos datasets para la tabla de los países, que en este caso denominamos products. Ya explicamos también por qué. El que haya dos datasets es que con uno vamos a recuperar todas las etiquetas, que es lo que vamos a ver aquí, y con otro vamos a recuperar solo la etiqueta name, que hará que aparezca aquí el nombre en cada momento del país. Empezamos entonces por arrastrar un componente dataset a el escenario. En este caso fuera del escenario, ya explicamos por qué. Va a estar relacionado con el XML connector, con el connector 1.com, que recuerda que es para Ephemery, y por lo tanto lo vamos a poner justo debajo de él. Lo seleccionamos y con el seleccionado empezamos por darle un nombre de instancia y en este caso vamos a llamarle data1 subrayado ds. Con el seleccionado vamos ya directamente al inspector de componentes, es más cómodo porque desde aquí podemos acceder a todo. Vamos a cerrar aquí y aquí tenemos el inspector de componentes para data1ds que acabamos de crear y desde donde vamos a configurar. Vamos a la pestaña vinculaciones directamente y pulsamos sobre la tecla más, añadir vinculación. Como ves se nos abre una ventana y lo primero que tenemos que hacer es seleccionar dentro del Data Provider Array. Si no estuviera, pulsamos sobre Data Provider Array. Una vez seleccionado, presionamos sobre aceptar. Y con un proveedor de datos ya creado para Data1ds, lo que hacemos ahora aquí es configurarlo. Para configurarlo dejamos como dirección, lo que tenemos aquí, bueno, está in-out, tenemos dirección int, tiene que ser dirección entrada. Y ahora en bound to, vinculado a, pulsamos para que aparezca y en este caso decíamos que lo vamos a vincular al primero de los conectores XML connector, connector 1. Lo pulsamos. Aquí lo vemos más de cerca para que no haya confusiones, XML connector, connector 1 con, y ahora aquí en ubicación del esquema tenemos que seleccionar round array. Con esto lo que hacemos es vincular cada fila del XML para este grupo de registros que estamos creando. Una vez hecho, pulsamos sobre aceptar. Hecho esto, vamos a la pantalla esquema y ahora aquí vamos a añadir las filas que queremos mostrar. Pulsamos sobre el más grande de los dos para añadir una propiedad de componente y ahora como vemos nos crea uno nuevo y lo que vamos a hacer para empezar es ponerle un nombre.
como nombre, recuerda el mismo que le damos al campo, que en este caso es para nombre, le dejamos name, así que tenemos que poner aquí name. Name con mayúscula. Recuerda que tiene que coincidir justo con lo que estamos vinculando, que en este caso es con XML Connector. Si ponemos aquí XML Connector, observa como aquí la arroba esta no se usa, aparece como string name, que es al que queremos vincularlo. Por lo tanto, tiene que aparecer justo con el mismo nombre. Aquí, campo del nombre, name. En este caso coincide name aquí, no tiene nada que ver simplemente porque se llama igual, pero como veremos después, aquí tenemos que poner el nombre del campo con el cual estamos vinculando, que en este caso coincide que es name. Bien, pues esto es todo para nuestro primer dataset que está vinculado al conector 1 y que va a recuperar datos de la tabla family, donde tenemos el nombre de los continentes. En este caso es una única fila de la que va a recuperar datos, que es name. Así que solo tenemos que hacerlo en un campo. Veremos ahora con los siguientes, que es igual de sencillo, pero bueno, es igual, es bastante sencillo. O sea, no sé si a alguien le parecerá sencillo o no, pero es igual que en este caso, pero para los distintos campos que queramos vincular. Pues repetimos el proceso. Esto es algo que las primeras veces puede parecer de lo más extraño. Cuando se hace unas cuantas veces, pues se convierte en algo de lo más común. Arrastramos un segundo componente dataset, en este caso vamos a ponerlo debajo del XML2 connector, con el cual va a estar vinculado o relacionado, y le damos como nombre de instancia, en este caso pues para ser originales, data2 ds. Vamos al inspector de componentes y en parte repetimos el proceso. Empezamos en vinculaciones, pulsamos sobre más para añadir una nueva vinculación y Data Provider Array, igual que antes. Pulsamos sobre aceptar y con el proveedor de datos ya creado, aquí en dirección dejamos in out en este caso y en bound to seleccionamos XML Connector 2 round array como ubicación del esquema y pulsamos sobre aceptar. Y ahora vamos a esquema y tenemos que crear tantos vínculos a cada uno de los campos que queremos vincular. En este caso, si no lo recuerdas, son los mismos que tenemos aquí en el XML Connector 2, que son los que venimos, y recuerda que los tienes, que en este caso son name, capital, población y superficie. El de image es aparte porque este será utilizado posteriormente para un loader, para un cargador, en el que aparecerá la imagen con la bandera. Así que en este caso tenemos que crear 4, name, capital, población y superficie. Lo hacemos, seleccionamos nuestro dataset y en esquema, como decíamos antes, sobre el más grande para que se vayan creando. Nosotros deja como están y ahora aquí, como ves, aparece el nuevo campo y el primero tenemos que llamarle name. Como tipo de datos, string, vamos a dejar. Seguimos creando para cada uno de ellos. El segundo vamos a llamarle capital y dejamos también como tipo de datos string. En este caso nosotros vamos a hacer con los 4, aunque los que vienen ahora son números, podemos dejar perfectamente string. Podríamos utilizar también números o cualquier otro tipo de posibilidad de tipo de datos que permiten las bases de datos. En este caso, para no entrar ahora en ese tema, vamos a utilizar string, que podemos utilizar perfectamente aunque sean números, pero recuerda que en este caso entonces los recupera como texto, no como números con el que poder hacer operaciones. Como no es eso lo que queremos hacer, podemos usarlo como string, así que es lo que vamos a hacer. Añadimos 2 más, le llamamos a uno superficie y al cuarto, los que tiene que ir aquí, población, en este caso sin acentos para que no haya problemas. La Real Academia sigue quitando el pecho que quiere, pero consejo, y es el mejor consejo que se te puede dar, que se nos puede dar a los que queremos hacer algo en este terreno: nunca uses ñes ni acentos. Pues con esto ya tenemos nuestro segundo dataset vinculado en este caso a 4 campos y nos queda un tercer dataset que va a estar también vinculado con XML, con el Connector 2, pero que en este caso solamente va a tener un campo, que es el del nombre, para que aparezca encima del data grid, donde aparecerán los países. Comprueba que hemos creado todos los campos.
porque a veces ocurre que escribimos aquí el campo, el nombre, y salimos directamente y queda aquí como new sin poner el nombre. Recuerden, en este caso name, capital, superficie y población, que son los que tenemos que tener aquí. Añadimos el tercer componente, dataset. Bueno, después los podemos alinear como cualquier otra cosa y le damos de nombre data3 subrayado ds. Y repetimos el proceso como hicimos con los otros. Vamos primero a vinculaciones, pulsamos sobre más para añadir una vinculación, data provider array, aceptar, y tenemos el data provider creado, y como antes dejamos en dirección in out y bound to. Luego va a estar vinculado a XML connector, connector 2 y round array. Esto exactamente lo mismo. Pulsamos sobre aceptar y ya tenemos creado el proveedor. Y ahora vamos a esquema, como hicimos antes, y hay que añadir uno nuevo, que en este caso, como decimos, es solamente al campo name, ese campo de XML connector 2 con el que lo vinculamos. Dejamos como tipo de dato string, no hay que cambiar nada más. Con esto terminamos de configurar nuestros componentes no visuales. Y vamos a empezar ahora a configurar los componentes visuales, los que sí aparecen en el escenario. Podemos situarlos dentro de la propia capa que ya creamos para todos los componentes, o crear una capa específica para los componentes visuales. En ese caso depende de cómo quieras organizar tu aplicación. Lo que sí es interesante es que siempre aparezca en la capa claramente qué es lo que tenemos alojado en ella. Bueno, pues para mostrar los datos vamos a usar distintos componentes que se encuentran dentro del grupo de los denominados componentes UI, que quiere decir interface de usuario. Vamos en este caso a empezar usando el componente que se denomina data grid, que aquí podemos ver. Este componente DataGrid es uno de los componentes visuales más útiles para mostrar grupos de registros de datos. Si lo usamos en combinación con un dataset, como vamos a hacer en este caso, solo necesitamos configurar los vínculos. Así que vamos a añadir dos DataGrid, uno para que aparezcan los continentes y otro para que aparezcan los países. Añadimos un DataGrid al escenario y le vamos a dar como nombre de instancia category subrayado GRT. Vamos a darle un tamaño, por ejemplo, de 150 por 100, solo va a tener el nombre de los 5 continentes, y lo situamos aquí a la izquierda del escenario. De todos modos, todo lo que tenga que ver con el diseño de la aplicación, desde luego no vamos a tratarlo en este video tutorial. Con el seleccionado vamos al inspector de componentes. Aquí lo tenemos. En la pestaña vinculaciones pulsamos sobre el botón más y añadir vinculación data provider array. Pulsamos aceptar y tenemos creado el vínculo para el proveedor de datos. Dejamos como dirección in y en bound to vinculación a pulsamos y elegimos en este caso dataset data1 ds para la ruta del componente y data provider array como ubicación del esquema. Pulsamos sobre aceptar y ya tenemos creado la vinculación para lo que tiene que aparecer aquí. Como en este caso su proveedor data1set, este que tenemos aquí, si lo vemos en el esquema ya no va a aparecer solo el nombre, pues justo aquí es lo que va a aparecernos el nombre del continente que toma de la tabla, en este caso de la tabla FMI. Creamos un segundo componente DataGrid, lo situamos en el escenario y le vamos a dar como nombre de instancia pues products
Bueno, el que quieras, recuerda que después es el que tenemos que usar en el código ActionScript que tendremos que escribir para acabar de configurar todo. Bueno, como siempre, lo seleccionamos. Vamos en este caso a darle un tamaño algo mayor para que pueda aparecer algún nombre un poco más largo. 200, por ejemplo, dejamos 100 cobertura. Después podemos movernos como vemos en el ejemplo con flecha arriba abajo a través de los distintos datos. Y con el seleccionado, de nuevo repetimos el proceso. Botón más, Data Provider Array, y dejamos in, y ahora en bound to, en este caso lo vamos a vincular a dataset data3ds, que recuerda que es el que nos devuelve solo el nombre, en este caso de los países, que es lo que queremos que aparezca en este data grid. Así que lo vinculamos dataset data3ds y aquí Data Provider Array, aceptar, con el cual ya tenemos creado la vinculación para el otro data grid. Aquí aparecerá de dataset 1 el nombre de los continentes y aquí de dataset 3 el nombre de los países. Tendremos que añadir código ActionScript para vincularlos, por ejemplo, después para que cuando aquí pulsemos sobre el nombre de un continente, aquí aparezca la lista de los países de ese continente. Lo haremos pronto, pero antes tenemos que configurar algún otro componente visual en el que vamos a poder ver los datos en el escenario. Seguimos configurando los componentes que vamos a utilizar para poder visualizar los datos en el escenario. Vamos, en este caso, a utilizar el componente label. Los componentes label son básicamente campos de texto, pero con la ventaja de que podemos vincularlos a cualquier fuente de datos. En este caso queremos mostrar las distintas propiedades de los continentes, usando para ello el lugar donde las almacenamos, el dataset 2, el data2ds. Así que necesitamos añadir una etiqueta, un label, un componente label por cada una de las propiedades y vincularlos a la columna correspondiente de este dataset. Así que arrastramos una instancia del componente label que está dentro de los componentes de interface de usuario UI al escenario, y ahora por cada uno vamos a darle el mismo nombre que tenemos en la tabla. En este caso recuerda que para el primero, para el nombre, dejamos name en el nombre, por lo tanto vamos a ponerle aquí como nombre de componente para recordar después name txt. Con el seleccionado vamos a el inspector de componentes, a vinculaciones, aquí está, y pulsamos sobre el botón más para añadir vinculación. Seleccionamos TestString, que es el único que podemos seleccionar en este caso para los componentes label, y pulsamos sobre aceptar. Ya tenemos creada la vinculación y ahora aquí la configuramos. Como dirección dejamos in, y en bound to vamos a seleccionar dataset data2ds, que recuerda que es donde tenemos estos datos, y ahora dentro de las posibilidades que vemos aquí de las rutas tenemos que elegir la de name string, en este caso donde tenemos el nombre, que es lo que queremos que aparezca en esa etiqueta. Una vez seleccionado pulsamos sobre aceptar y ya tenemos vinculada esta etiqueta con la columna name de la tabla donde tenemos las propiedades de los países. Pues ahora tenemos que repetir el proceso para los otros tres campos que tenemos, las otras tres propiedades que tenemos en la tabla de países, que son la capital, la superficie y la población. Para ello volvemos de nuevo a los componentes y arrastramos tres instancias de la etiqueta label. Le damos a cada una el mismo nombre que utilizamos para la propiedad. El segundo era capital, ponemos el seguido de txt. En cada caso, capital, superficie, txt, y población txt.
Creadas las instancias, las vinculamos como hicimos antes. Abrimos el inspector de componentes, comprobamos siempre que esté seleccionada el componente, en este caso con el que queremos vincular, y aquí en la pestaña vinculaciones pulsamos más teststring, que es el único que en este caso, aceptar, y ahora de nuevo en dirección dejamos inbound to, vamos de nuevo a dataset data2 y elegimos en este caso capital string, aceptar, y ya tenemos la segunda vinculación. Hacemos lo mismo con la tercera, superficie txt, vinculaciones, teststring, in y bound to, dataset data2, superficie. Como ves, el proceso es siempre el mismo y ya alguno empezará a decir ahora lo de uff, qué fácil que es. Usamos de nuevo más teststring, aceptar, y bound to, en este caso dataset población. Con esto ya tenemos vinculadas las 4 etiquetas, cada una a uno de los campos, que aparecerá por lo tanto en cada uno de estos componentes. Lo del diseño y lo demás ya dijimos que no era ahora el momento, simplemente nos interesa todo el apartado dinámico. Vamos a añadir una etiqueta más que vamos a poner encima del data grid, donde van a aparecer el nombre de los países, para que aparezca aquí el nombre del continente. Cuando pulsemos así sobre un continente en el otro data grid, que aparezca aquí la etiqueta con el nombre. Por lo tanto, de nuevo vamos a componentes y arrastramos una nueva instancia de etiqueta que va a aparecer justo aquí. La seleccionamos y le damos como nombre de instancia. De nuevo podemos llamarle, bueno, pues vamos a llamarle txt, y en el inspector de componentes de nuevo repetimos el proceso, pero ahora en este caso, recuerda, vincular, aceptar, y en bound to vamos a dataset data1 y aquí justo en namestring, que recuerda que es el único en este caso el campo, que es para que aparezca el nombre del continente. Por lo tanto, aquí ahora en vez de vincularlo a data2, que es donde están las propiedades de países, a data1, que es donde están las propiedades de continentes, en este caso la propiedad del continente, nombre. Aceptar, y como yo ahora aquí en esta etiqueta nos aparecerá el nombre del continente que vayamos marcando. Veremos después cómo sincronizamos todo esto. He alineado un poco los componentes, pero en fin, eso poco importa. Ya tenemos los componentes no visuales, y de los componentes visuales tenemos los data grid y los label. Nos queda ahora un loader que vamos a utilizar para cargar la imagen. En este caso va a ser una bandera, puede ser cualquier otra imagen, y posteriormente dos botones de navegación para poder desplazarnos entre los distintos campos. Vamos entonces ahora a incluir un componente loader, que es este que vemos aquí. Lo vamos a arrastrar y vamos a colocarlo en esta posición de momento. Este componente loader actúa como un contenedor para cargar imágenes, que pueden ser de contenido con extensión SWF o JPEG. Este componente loader, como los restos de los componentes, tiene la ventaja de que ya tiene un grupo de métodos que nos permiten muy fácilmente manejar la precarga y el redimensionamiento del contenido cargado, en este caso de la imagen cargada. Así que lo añadimos, le vamos a dar como nombre de instancia pues imagen, por ejemplo. Así nos vale siempre el mismo, aunque modificáramos el resto de los contenidos. Y vamos ahora al inspector de componentes. En este caso podemos hacerlo también ya desde de propiedades, ya que es la misma pestaña. En este de aquí de parámetros podemos ya marcarlo aquí. Marcamos aquí autoload como true. En content path aquí hay que poner la ruta a algún contenido si queremos que aparezca por defecto cuando no hay otro que aparezca. Vamos a poner en este caso la primera de las imágenes, que es del continente Europa-Alemania, para que aparezca. Se puede poner otra, pero vamos a poner esa. Y en este caso la carpeta donde guardamos las imágenes, que está dentro de la carpeta donde vamos a tener todo el proyecto. Recuerda que es necesario, así simplemente tenemos que poner aquí el nombre, le llamamos también de forma genérica products, así podemos utilizarla siempre, y ahora el nombre de esa imagen en concreto, que es Alemania JPEG. Y el tercero de los métodos es que el content vamos a ponerlo también como true.
Este método que aquí aparece de escalar contenido es una de las opciones que tiene un gran interés, ya que lo que hace es forzar a que el contenido que se cargue, la imagen que se cargue, se redimensione al tamaño que tenga el cargador. Lo que ocurre es que cuando se carga, recuerda que vamos a hacerlo desde un server remoto, a veces tarda más, a veces tarda menos, funciona de una forma no muy precisa. Por eso es importante que le demos un tamaño al cargador siempre superior al de todas las imágenes, y posteriormente esto hará que, aunque no, en algunos casos no se redimensionara, aparezca igual. De todos modos, es una opción muy útil, aunque ya repito que no funciona de la forma precisa que debía hacerlo. En este caso, las imágenes que utilizo en el ejemplo les puse un tamaño de anchura 250 y la altura varía un poco dependiendo de cada una. Vamos a utilizar, por lo tanto, aquí para el loader una anchura de 300 y una altura de 250, por ejemplo. Bueno, creo que 200 le llega porque las banderas son bastante más. Bueno, aquí cambio. Bueno, es que está. Ya sabes por qué es, ¿no? Si no debías de saberlo. Ahora, sí, porque en este caso lo que hacía al estar aquí marcado es que cuando cambias uno cambia también el otro. Ahora vamos a cambiarlos por partes. Bueno, de este modo ahí lo tenemos. Situamos el loader. De momento, al no tener nada, si no está seleccionado no se ve, pero ahí lo tenemos. De este modo no interrumpe los otros. Bueno, como ves, el diseño pues simplemente no existe diseño, pero no es lo que nos interesa. Bueno, pues ahora los dos últimos componentes que necesitamos son un par de botones para navegar por la lista de los países. Así que arrastramos un par de componentes botón al escritorio. Arrastramos dos componentes botón al escenario y podemos darle un ancho de 40. El alto lo dejamos igual, aproximadamente esto. De nuevo, temas de diseño, incluso puede ser un poco más pequeño. Este lo mismo. Y queremos que en los botones aparezcan estas dos imágenes de flechas. En primer lugar, vamos a darle a cada uno de los botones un nombre de instancia para poder relacionarnos a ellos. Vamos a llamarle a este back y a este nest. Y ahora queremos, como decíamos, que estas dos imágenes que tenemos aquí aparezcan en los botones. Para poder hacer esto, lo primero vamos a convertirlas en clips de película y posteriormente vemos de qué modo tan sencillo podemos hacerlas aparecer como iconos dentro de los botones. Es una de las opciones que nos permite este tipo de botón que viene ahora, este componente botón que viene con Flash ahora. Lo que hacemos es convertir cada una de estas imágenes en clips de película, convertir en símbolo, clip de película. Ahora que ya tenemos abierto en avanzado esta parte de aquí, le damos un nombre primero, en este caso es la de vuelta back, y ahora lo queremos vincular, por lo tanto ponemos aquí vinculación, exportar para ActionScript con el identificador back, y con esto ya lo tenemos preparado. Para que salga en el sitio donde queremos, tiene que estar marcado, que es lo que aparece por defecto, arriba a la izquierda, en lugar del registro. Pulsamos el aceptar, vemos el registro en su sitio y ya podemos borrarlo. Y hacemos lo mismo con el de nest, lo convertimos en símbolo, le llamamos nest y lo vinculamos para exportación con el mismo nombre, el mismo sitio en registro, y con esto ya tenemos los dos clips de película que ahora vinculamos a cada uno de los botones. Para hacerlo simplemente seleccionamos cada uno de los botones y aquí donde pone icon, bueno, en este caso ya lo escribiera, escribimos back para el de vuelta y en etiqueta, el nombre de etiqueta lo borramos para que no aparezca nada. Y con el otro hacemos lo mismo, escribimos aquí nest y en etiqueta borramos para que no aparezca nada. De este modo ya tenemos escrito, en este caso borrado lo que aparecía y vinculado para que aparezcan esas dos clips de película como iconos. De momento el resto no funciona, pero podemos probar para ver cómo se sitúan las flechas exactamente como vemos en los botones en cada uno de ellos. Finalmente, pero también muy importante, last but not least, que dicen los anglosajones,
Nos quedan por añadir las vinculaciones entre algunos de los componentes, de modo que cuando seleccionemos uno cambien los elementos que tienen que mantenerse sincronizados. Así que empezamos por seleccionar data2ds. Recuerda que es donde tenemos los datos de los países, y vamos a el inspector de componentes. Echamos los otros para tener más espacio. Vamos a ampliar un poco. Y pulsamos sobre la tecla más para crear una nueva vinculación. Y seleccionamos dentro de las que aparecen Select Index Number. Aquí lo vemos. Pulsamos aceptar. Se nos crea una nueva vinculación. Ponemos como dirección int, entrada, y como bound to vamos a vincularlo a DataGrid Products GRD, que recuerda que es el DataGrid donde aparecen los mismos datos de los países. Aquí lo ves más de cerca, DataGrid Products GRD y Select Index Number. Pulsamos sobre aceptar. Y de este modo lo que hemos hecho es que el dataset con la información sobre los países se mantenga siempre sincronizado con el data grid con información también sobre los países. Repetimos el proceso con el mismo dataset 2. Volvemos otra vez a vinculaciones, pulsamos otra vez para crear una nueva vinculación y de nuevo Select Index Number. Pulsamos sobre aceptar. Dejamos en dirección in out y ahora en bound to la vinculación vamos a hacerla a dataset data3ds y de nuevo select index number. De este modo lo que hacemos es que se mantengan también sincronizados los dos datasets, en este caso de los tres, el dataset 2 y el dataset 3. Recuerda dejar aquí in out y de este modo ya tenemos el dataset 2 y el 3 también sincronizados. Ahora seleccionamos el DataGrid Products, el de los países, y hacemos lo mismo. Vamos a vinculaciones y pulsamos sobre el botón más. Select Index Number, aceptar, y ahora en Bound to le vamos a indicar Dataset Data2 y Select Index Number como ubicación del esquema. Aceptar y en dirección ponemos Out. Y una más para dataset 3. Repetimos el proceso. Nuevo, select index number, aceptar, en bound to, dataset data3ds, select index number como ubicación del esquema, aceptar y en dirección dejamos en este caso in out. Y para terminar seleccionamos el data grid category, el de los continentes, y le añadimos también un vínculo para select index number y en el bound to vamos a elegir dataset data1ds y también como ubicación del esquema select index number y como dirección dejamos in out. De este modo, así lo terminamos, conseguimos que los datasets y las listas de continentes y países estén sincronizadas y los cambios se van a hacer de forma coordinada entre las distintas partes de nuestra explicación. Nos queda, para terminar, añadir el código ActionScript y culminar esta compleja y fascinante aplicación. Nos queda exclusivamente por introducir el ActionScript, pero para verlo un poco en detalle se alargaría demasiado este vídeo tutorial. Dejamos entonces aquí este segundo apartado dedicado a la creación de la aplicación dinámica. Aquí la vemos ya con el ActionScript incluido funcionando. Junto con este vídeo tutorial irá también el FLA de lo que llevamos hecho hasta ahora. Puedes comparar los distintos componentes que aparecen con los que lleves construido, ya que puede que haya alguna diferencia. Estamos ya tratando temas complejos en los que muy probablemente es difícil que a la primera vaya a funcionar. De momento, sin el ActionScript
ni a la primera ni a la segunda, pero puedes probar copiando y pegando, que es lo que nos falta simplemente el ActionScript que va con el archivo que acompañará en el FLA, ocupará por eso un poco más, y a partir de eso pues puedes ver si funciona ya la que estás creando tú o hay que retocar algo. En el siguiente video tutorial, que ya es el último del curso, veremos en detalle todo el ActionScript y terminaremos con algún comentario sobre el curso en general.